largo de nuestra existencia enfrentamos distintos miedos. Algunos pueden parecer innatos, otros son más bien aprendidos. Uno de ellos corresponde al terror que nos produce aprender matemáticas, ya sea en la etapa más básica de la escuela, a lo largo de nuestra formación académica, en el bachillerato o incluso en la universidad. Hay muchas personas que tenemos miedo a enfrentarnos a eso que ahora consideramos una ciencia y que en muchos momentos hay quienes consideran un arte. Saber matemáticas, disfrutar matemáticas, aprenderlas y aplicarlas en la vida no es algo que requiera una mente privilegiada o un genio particular. Tiene mucho que ver en cómo se nos presentan, cómo se nos enseñan, cómo las personas que las hacen divulgan los productos matemáticos y las aplicaciones, las abstracciones, todo lo que compete a este campo de la ciencia. Hoy tendremos dos expertos hablando de cómo enseñar matemáticas con perspectiva histórica, con maneras de hacer divulgación, acercando al público de todas las edades tópicos donde las matemáticas están presentes, que es prácticamente toda la vida cotidiana, y entenderemos entonces que se pueden llegar a disfrutar y a perder ese miedo que en algún momento de nuestra vida se generó por distintas circunstancias. Acompáñenos. Ya vimos en la introducción que vamos a hablar de historia, enseñanza y popularización de las matemáticas. Para ello tenemos como invitados a dos queridos colegas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos son el maestro Enrique Carpio. Enrique estudió actuaría, que es esta parte de las matemáticas aplicadas y que tenemos una licenciatura en la Facultad de Ciencias, y luego hizo una maestría en filosofía de la ciencia con especialización en comunicación de la ciencia. Trabaja en Consulta Mitofsky en el área de análisis estadístico. Ya nos platicará un poquito más de eso. Y ha escrito algunos textos e está por iniciar una serie de cápsulas de radio. En fin, se dedica a las dos partes, a la parte de la aplicación de su rama de trabajo, que es la actuaría, pero le interesa mucho comunicar las matemáticas a públicos amplios. Y también, gracias Enrique, y también está con nosotros el doctor Alejandro García Diego. El doctor García Diego estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias, tiene una maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia y un doctorado en Historia de las Matemáticas en Canadá. Él durante muchos años ha enseñado matemáticas, se ha dedicado sobre todo a la parte histórica y ha escrito distintos textos en inglés, en español, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido editor durante muchos años de una revista de historia de las matemáticas que se llama Matesis, y ha iniciado un nuevo proyecto que tiene que ver con popularización de las matemáticas que se llama Matemorfosis. Bienvenido Alejandro, gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Les recuerdo que tenemos varias vías de comunicación para que nos expresen sus dudas, sus comentarios, nos digan qué les gustaría saber del programa, en qué les gustaría que les resolviéramos alguna pregunta y que nos hagan llegar con mucho gusto sus comentarios, se los vamos a contestar. Entonces tenemos una vía de comunicación telefónica en el 5622-8720 y tenemos la dirección electrónica mirador@coaed.unam.mx. Si al final el programa les gusta mucho o quieren ver otra vez algunas partes que se perdieron, estaremos también en mediacampus.coaed.unam.mx en esta serie de la Facultad de Ciencias, El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Antes de empezar nuestra conversación con los invitados hoy, vamos a ver una cápsula que nos introducirá a los temas que vamos a platicar. La matemática, en general, no es uno de esos campos del quehacer humano que se comunique con frecuencia a un público general.
Sin embargo, en 1937 apareció un libro que fue todo un suceso e incluso generó vocaciones en personajes como el físico británico Freeman Dyson, el matemático indio Somnaimpally o el tan conocido Premio Nobel de Economía John Nash. El libro, que tiene por título Hombres de la Matemática, ha generado controversias de todo tipo, desde quienes lo critican por su falta de rigor hasta quienes perciben en la obra toques de genialidad pocas veces vistos. En la obra se dan a conocer conceptos técnicos que toman herramientas como la historia, los datos biográficos de matemáticos, así como algunas anécdotas y contextos políticos, sociales y culturales. Men of Mathematics, que es su título original en inglés, puede considerarse un trabajo admirable y ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. A través de sus páginas se puede ver el lado más humano y amable de la matemática, al no presentar esta ciencia como un conocimiento aislado, lo que muchas veces sucede en la escuela. En cada uno de sus 29 capítulos aborda la vida y obra de al menos un matemático, constituyéndose en un trabajo que pueden leer estudiantes, profesores y diversos públicos, permitiéndonos pasar muchos momentos entretenidos. Alejandro, este tema de la dificultad para aprender matemáticas ha estado presente, bueno, yo creo que está presente en el mundo, pero en nuestro país ha sido uno de esos que se toca cada vez que hay evaluaciones a estudiantes a distintos niveles y se ha incrementado, cada vez es más difícil aprender matemáticas, ¿o qué pasa? ¿Qué está en el origen de esta problemática? Que ya lo hemos discutido en esta serie de programas, pero me gustaría oír tu opinión. Mira, el problema, como tú dices, es universal. A pesar de que en estos exámenes que hacen organizaciones internacionales, algunos países salen con puntuaciones muy altas, eso no quiere decir que la gente esté disfrutando cómo están aprendiendo las matemáticas. Simple y sencillamente puede reflejar que en esos países, por ejemplo, existe, pues no sé, mayor disciplina para enfrentar el problema de la enseñanza de las matemáticas. Pero además el problema lo podemos detectar casi desde que tenemos referencias escritas. Los historiadores pues nos apoyamos en evidencias, no podemos suponer qué pudo haber pasado o podemos tratar de imaginarnos lo que pudo haber pasado en el pasado. Nosotros buscamos fuentes en las cuales apoyarnos. Y te puedo decir que desde que existen estas fuentes, por ejemplo, en la época de los griegos, hay jóvenes pudientes de aquella época que se están quejando de cómo están siendo enseñadas las matemáticas. Nos vamos al siglo XIX y vamos a encontrar críticas de jóvenes de cómo se están enseñando las matemáticas. Esta crítica ha sido casi universal. Ahora, lo que también tenemos que entender es que como se nos enseña a nosotros actualmente, de ir a una escuela, de ir a un edificio, de pasar X número de horas en un salón de clases, eso es algo relativamente reciente. En la antigüedad, por ejemplo, pues no tenemos ese tipo de escuelas. Se les enseña a una minoría muy selecta de la gente que va a estar ostentando el poder de una sociedad. Bueno, ellos son los que reciben instrucción. La mayor parte de la otra gente se dedica al trabajo. Esta imagen que tenemos de la escuela es aproximadamente como de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Yo a mis estudiantes les digo en broma que lo que ha de haber sucedido es que una mamá harta de sus hijos dijo: le pago a alguien, pero por favor quítemelos de encima, ¿no? Y entonces alguien inventó la escuela. Pero bueno, ya con esa imagen que tenemos de la escuela, de asistir varias horas al día y de estar sentados en un salón de clases, yo creo que la imagen que se tiene de las matemáticas o la forma como se han enseñado las matemáticas ha sido casi universal y casi siempre con muy malos resultados. Y probablemente también se repita para otras áreas como física, claro, o como química, y entonces hay este miedo a cómo lo voy a hacer para pasar, como si fuera una especie de obstáculo, ¿no? Mira, de hecho, en la introducción tú usaste la palabra enfrentar. Da la impresión que cuando vamos a la escuela todos vamos preparados a enfrentarnos a la enseñanza, pero pocos vamos como gustosos a ver qué se nos va a enseñar ese día. Yo supongo que cuando estamos sentados antes de que entre el profesor de matemáticas, cuando estamos sentados en el salón, una minoría, yo calculo que el 1%, tal vez menos, está pensando,
vamos a tener clase de matemáticas, la voy a disfrutar. Y el resto lo que está pensando es, ay, voy a entender hoy cómo va a estar la clase, va a estar aburrida, nos va a repetir lo mismo, va a recurrir a las mismas fórmulas. Y es que la enseñanza de las matemáticas en particular es de las más acartonadas. Te puedes encontrar con maestros, por ejemplo, de gramática, de geografía, de historia, que hayan recurrido a metodologías muy diferentes y que los estudiantes gocen esa clase en particular. Yo tuve un maestro extraordinario de literatura universal, por ejemplo, en tercero de secundaria, que vivía las obras y nos las narraba como si él fuera el personaje principal. Pero en matemáticas el estereotipo es muy universal. Pero no será, Enrique, bueno, a lo mejor es una combinación, es esta predisposición a enfrentar que podríamos tener. Bueno, no es algo sencillo tampoco, ni de enseñar ni de aprender, o sea, podríamos hablar de un cierto grado de dificultad también y a lo mejor de la del espacio mental que tenemos que tener en otros campos para enfrentar, para entender y para disfrutar, que es la parte clave que tú también usaste el término, Alejandro. ¿Qué herramientas nuevas tendríamos que empezar a impulsar o las tenemos ya y no las hemos usado para que la enseñanza de las matemáticas no nos parezca algo tan complejo? Incluso me pongo a pensar que el profesor debe imaginar cada día, bueno, ¿y cómo le hago para entusiasmarlos, para que quiten cara de miedo, para que les guste y para que lo entiendan bien? Pues mira, herramientas debe de haber muchas, hay muchas y debe de haber más que se apliquen, ¿no? Y en muchos contextos. Primero te pondría la herramienta política. O sea, si no tenemos una política que desde el Estado sea impulsada, no vamos a cambiar toda esta percepción. También tenemos que tener una actitud de los maestros, de los profesores, de los sindicatos, de la sociedad en general, hacia las matemáticas y hacia el conocimiento en general. Porque yo lo que veo es que esto viene desde chiquitos, ¿no? O sea, nosotros cuando llegamos a la escuela a aprender matemáticas y lo que decía Alejandro de cómo nos enfrentamos a ello, ya traemos un contexto, ya traemos un conocimiento, ya traemos preconcepciones desde que nacemos, ¿no? Entonces, en este sentido, en la casa siempre nos dicen que las matemáticas son difíciles. Siempre tenemos la preconcepción de que si alguien sabe matemáticas es el nerd, ¿no? El clásico nerd. Entonces, o el genio. O el genio. Nació privilegiado. Pero ¿qué son? Preconcepciones, o sea, son conceptos y son etiquetas que les vamos poniendo a este tipo de personas. Pero sucede en todas las áreas, en todas las ciencias. Entonces, lo primero, bueno, una de las cosas que hay que hacer, una herramienta, es cambiar el contexto. Desde la escuela, pero desde la familia. Es decir, sí, son difíciles las matemáticas, como puede ser difícil la química o difícil la sociología, porque la sociología no es una cosa fácil. Entonces tendremos que empezar a cambiar desde ahí, para que desde niño entendamos primero qué son las matemáticas, porque una herramienta, por supuesto que voy a decir que es la divulgación, ¿no? O sea, estoy convencido que es la divulgación, pero para hacer divulgación tenemos que entender qué son las matemáticas. A ver, antes que sigas, cuando hablamos de divulgación, ¿de qué estamos hablando? Me imagino que te estás refiriendo a poner al alcance de públicos muy amplios ideas, conceptos, conocimientos que no están al alcance fácilmente de todos y ponerlos en un lenguaje y en un nivel que las personas puedan entender. ¿A eso te refieres? Es que fíjate, la divulgación es algo sumamente amplio. Ajá. Porque esa es una parte de la divulgación. Pero otra parte de la divulgación, desde mi perspectiva, porque bueno, hay gente que no comparte, es precisamente poner este contexto del que te hablaba. Ajá. Es decir, tú puedes leer una biografía novelada de algún matemático de los que mencionábamos en la cápsula, ¿no? Puedes poner una biografía novelada que el conocimiento técnico de matemáticas sea muy, muy poco, pero ya tienes un contexto matemático que te va haciendo ver distinto, que la matemática te la va proporcionando en tu contexto, en tu vida, en tu idea. Entonces, una parte de la divulgación de las matemáticas tiene que ser poner ese contexto, que no le tengamos aversión, al menos que sea parte de nosotros, como cultura general, y ya después en otro nivel, sí, un conocimiento técnico, como decías, no ponerlo al alcance de todos, pero la divulgación es amplísima, ¿no? Entonces, la divulgación también implica la parte histórica, que eso es fundamental. Sí, yo iba a hacer una propuesta un poquito inclusive más radical. Yo soy de la opinión, inclusive históricamente es posible demostrarlo,
pero yo sí pienso que lo que hicimos fue tomar el modelo equivocado. Nos equivocamos de modelo los matemáticos y hemos impuesto ese mismo modelo en la enseñanza de las matemáticas a través de casi 25 siglos. El problema está en que partimos de lo que nosotros como matemáticos, ya con cierta especialidad, pensamos que es el modelo ideal de cómo deben ser enseñadas las matemáticas. Y eso está apoyado en un texto que se llama Los elementos de Euclides. Euclides fue este matemático griego, vivió 300 años antes de Cristo. Este libro del que le estoy hablando tiene casi 2000 años de antigüedad, más de 2000 años de antigüedad, 2300 años de antigüedad. Pero este libro, que nosotros, bueno, no nada más nosotros, los químicos, Lavoisier lo toma como modelo para hacer su libro. También lo tomaron para hacer libros de ética, para hacer libros de música. Incluso muchísimos libros usan la palabra elementos en su título, ¿sí? Pero bueno, el punto fundamental está en que este libro fue pensado, escrito y redactado para adultos, para filósofos y matemáticos profesionales. Y entonces nosotros esencialmente, sobre todo en el siglo XIX, pensamos, bueno, este libro es lo mejor que se ha hecho, enseñemos a los niños con este libro. Si empezamos con que la primera definición nos dice, punto es aquello que no tiene partes, yo quiero ver que un niño entienda, ¿verdad?, que hay algo que existe que no tiene materia. Pues ya desde ahí, desde la primera definición, entramos en conflicto y hay un shock ahí. Bueno, lo que tenemos que hacer los matemáticos es dejar ese modelo. Después de 23 siglos, tenemos que cambiar de modelo de cómo enseñar las matemáticas. O sea, la medida es radical. No es aumentar un tema, quitar un tema, pasarlo de tercero a cuarto año de primaria. No, es cambiar por completo el modelo. Bueno, entonces, una de las preguntas que te haría seguramente alguna de las personas de nuestra audiencia es, bueno, si yo leo un libro que tiene que ver con matemáticas a nivel divulgación, o escucho una cápsula de radio, o veo un programa como este, o incluso, no sé, una obra de teatro que tenga ahí parte matemática, o me voy al museo, ¿qué beneficios, que es lo primero que la gente dice, qué beneficios tengo? Claro. ¿Qué beneficios hay en Mira, beneficios, a lo mejor vas a decir que no tiene nada que ver, pero sí. El primero que yo pongo es lúdico. La divulgación de las matemáticas, como la divulgación de cualquier cosa, ni siquiera de ciencia, cualquier cosa, tiene que ser entretenimiento para el que lo está yendo a ver la obra o está escuchando. Tiene que entretenerlo. ¿Por qué? Porque si no lo entretienes y no es agradable para él, no le va a hacer sentido. Ni siquiera va a terminar de verlo, de discutirlo, de escucharlo. Entonces tiene que entretenerse. Una vez que ya capte su atención y ya se entretiene, entramos al contenido. Digamos, la divulgación de las matemáticas. Ya entramos a un contenido que tiene que ver con matemáticas, ¿no? Y bueno, la tercera y ahorita. ¿Y esto qué te va a generar? Una cultura general. Hace tiempo estaba la discusión de qué es cultura, y la cultura siempre estaba relacionada con las humanidades, pero la cultura general tiene que comprender física, matemáticas, química. Entonces, ¿y esto a qué nos lleva? Pues a ser una persona más culta, más interesante, tener temas de plática, entretenerte, pasar el tiempo. Entonces, en ese sentido te proporciona todo eso. Pero específicamente las matemáticas, ¿qué tienen las matemáticas atrás que la hacen la base de la ciencia actual? Una lógica muy específica, una lógica matemática. Es decir, cuando yo estoy siguiendo un texto cualquiera de matemáticas o un conocimiento ya técnico muy específico, hay una lógica atrás que se sustenta, que es premisas, conclusiones, que es muy, muy, muy específica. Cuando uno entiende eso y uno aprende lógica, puede trasladarla a la vida cotidiana. Y aprender esa lógica nos lleva a enfrentar los problemas, cualquiera que sea de cualquier área, de mejor manera. Entonces yo sí creo, no es porque me gustan las matemáticas, pero que la divulgación de las matemáticas es la base de la divulgación de cualquier ciencia, inclusive que nos ayuda en la vida cotidiana. Porque tocaste un punto fundamental que a lo mejor tiene que ver entre cambiar el modelo y esto que dices tú de disfrutarlo y qué beneficios te trae. A lo mejor cambia la estructura del pensamiento, ¿no? La forma de abordar los problemas, la forma de acercarte a las decisiones, tanto personales como colectivas. En todo eso influye.
tener un pensamiento que se acerque a la ciencia. No quiere decir que es el único pensamiento y que se lo vamos a imponer a todo mundo. No. Pero sí significa un cambio que posibilita cosas. Es eso a lo que te refieres. Sí, posibilita. Ahora, pero no, como dices, no es exclusivo de las matemáticas. O sea, esta lógica la podemos encontrar en otras áreas, en otras disciplinas, pero creo que la matemática te la brinda de manera más específica, más fuerte. Ajá. No sé qué piensa Alejandro, pero... Continuando con la lógica de Enrique, mira, tenemos que pensar que con toda la nueva introducción que ha habido recientemente, esencialmente en comunicaciones, en tecnología, que ya tratar de proporcionarles a nuestros estudiantes un conocimiento universal, una cultura global, es obsoleto. En el sentido de que cualquiera de estos niños puede traer en su teléfono la respuesta a cualquier cosa. ¿Cuántas lunas tiene Urano? ¿Cuál es la órbita de Sutano? Ellos nada más, como se dice vulgarmente, googlean y obtienen la respuesta inmediata. Entonces, ¿qué es lo que nos debe preocupar de enseñar en la escuela? Y Enrique se refirió a esa lógica. Bueno, lo que nos tiene que preocupar es enseñarles a pensar, a manipular el conocimiento que tienen para resolver problemas prácticos de la vida. Una organización internacional dice, las 3 herramientas principales de nuestra educación deben ser la lectura de comprensión, el dominio de la escritura y las matemáticas. Yo estoy perfectamente de acuerdo con ellos en esas 3, pero cuando ellos dicen matemáticas, ellos no se están refiriendo al hecho de que todos debamos de tener habilidades matemáticas, porque no todos las tenemos. Es como si ahorita a mí me exigieran tener habilidades para bailar o habilidades musicales. No las tengo. Las puedo mejorar, porque tampoco, digo, si me dan cursos, me dan clases, yo puedo ir mejorando esas habilidades, pero no voy a llegar a tener la misma habilidad que alguien ya de nato tiene esa habilidad. Entonces, las matemáticas nos deben enseñar a razonar. Yo puedo más adelante ser diseñador gráfico, pero no nada más se requiere tener talento de dibujante, también se requiere tener habilidades lógicas para ver cómo mejoro esas habilidades que tengo como diseñador. Claro. Y déjenme ponerle más un ejemplo que tiene que ver más con revistas de divulgación. Hay un comercial, hay un anuncio que aparece en una revista de divulgación de la ciencia de una marca de automóvil y al final ponen 3, 4 automóviles. No hay palabras, no hay referencias. Y el divulgador hizo un árbol genealógico del automóvil, lo cual es precioso porque es una revista de divulgación de la ciencia, estamos hablando de evolución. Y el título del artículo es Ingeniería Genética, el título del anuncio. Entonces, por un lado nos está hablando de la tecnología de avanzada y por otro lado nos habla de la divulgación, de la teoría de la evolución. Y sin embargo, las líneas genealógicas del automóvil están mal. Entonces uno dice, tuvo una idea brillantísima, pero no la llevó bien a su realización. ¿Por qué? Porque no tuvo una buena enseñanza matemática, como dice Enrique, donde se debieron haber visto las consecuencias lógicas, las inferencias, las deducciones, etcétera, etcétera. Y acabas de ponerlo en ese ejemplo que es muy bonito, el que acaba de poner Alejandro, pero estos ejemplos los encontramos en todos lados. O sea, es impresionante. Cuando tú hablas con la gente, o sea, ni siquiera gente que haya estudiado una carrera, o sea, gente de todos los estratos sociales, económicos, políticos, y a veces su lógica no les da para darse cuenta de cosas. O sea, no entienden que de esto sigue esto y las consecuencias podrían ser estas, ¿no? Entonces, a medida que tengamos esa capacidad de entender cómo se relacionan conceptos, ideas y qué puede pasar, eso nos va a abrir otro mundo. Y eso nos los da, yo creo que las matemáticas. Entonces vamos a llegar al punto, ahorita lo vamos a seguir conversando, en que probablemente entender matemáticas, aprender bien matemáticas y cambiar nuestra forma de pensamiento nos va a transformar como personas. Y eso es algo que difícilmente nos dicen en la escuela, o nos lo hacen sentir incluso, que eso es una parte importante. A la clásica pregunta de ¿para qué me sirve esto? Que es la pregunta que se hace el estudiante sentado en el salón de clases, el maestro le tendría que responder para aprender a pensar. Sí. Para aprender a pensar y ser una persona, como lo decía Enrique hace rato, con una cultura que te permita disfrutar la vida y tomar mejores decisiones. Pero vamos a regresar en un momento. Les recuerdo que tenemos como teléfono de contacto el 5622 40, a ver, perdón, ya me lo digo. 5622 8718, por favor. Y la dirección electrónica mirador@coaed.unam.mx. Hoy estamos hablando de matemáticas, de cómo se enseña,
de cómo se hace historia y cómo se populariza o se hace divulgación de las matemáticas. Vamos a regresar en un momento más después de una pausa a conversar con nuestros invitados del día de hoy. Quédense con nosotros, los esperamos. La ciencia te puede ayudar a aumentar tu cultura, tener otra visión del mundo, tomar mejores decisiones e informarte. Lee Ciencias, revista de cultura científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está celebrando su 30º aniversario. En sus páginas encontrarás una diversidad de temas y autores. Búscala en librerías y tiendas de todo el país o encuéntrala en el portal www.revistasciencias.unam.mx. Bueno, que continúan con nosotros en El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recuerdo que como cada programa les vamos a obsequiar, si ustedes nos llaman, la revista Ciencias, que es la revista de cultura científica, justamente ahorita que estamos hablando de popularización, de la Facultad de Ciencias. Es una revista con 30 años de editarse de manera continua, toca muchos de los temas que estamos conversando en esta serie. Les invito a que nos llamen y les vamos a regalar la revista, como siempre. Y estamos conversando con nuestros invitados sobre matemáticas, ese tópico que a veces nos asusta, que a veces nos preocupa, que los que somos padres de familia pensamos cómo hacer que nuestros hijos no las sufran, las disfruten, las aprendan, en fin. En ello tiene mucho que ver, ya decíamos, la historia y la forma en que se divulgan las matemáticas y una manera que tendríamos que encontrar de cambiar el modelo de enseñanza también. Y justamente, Alejandro, siempre relacionamos los problemas de entender las matemáticas con la enseñanza. ¿Por qué nos vamos básicamente al problema educativo y no vemos que se trata de un contexto mucho más amplio, como el que nos decía Bueno, porque Enrique? desgraciadamente para la mayoría de nuestros hijos y de nuestros conocidos, la mayoría de ellos tienen que año con año tener que llevar cursos de matemáticas. No es como cuando dices, bueno, ya pasé esta materia, ¿verdad?, y no la voy a ver en un año o en 2 años, después me preocupo, como puede ser el caso de la química, por ejemplo, que también es una materia muy complicada. Bueno, tal vez no es que sea complicada, sino que la hacemos complicada. El problema está en que no es únicamente una materia que cursas año con año, sino que además el conocimiento es acumulativo. Entonces, no es como otras materias en donde tú puedes decir, bueno, la libré este año y a lo mejor en 2 años tengo un maestro diferente, me va a enseñar otras cosas, o vamos a recapitular y empezar. Con matemáticas tú sabes que el próximo año vas a tener que volver a llevar otro curso y probablemente lo que tenías que haber aprendido te lo van a exigir de alguna otra manera. Por eso es que la mayor parte de los maestros se quejan, ¿verdad? Dicen, bueno, es que a los alumnos que tengo este año les tengo que enseñar lo que debieron haber aprendido el año pasado. La materia, desgraciadamente, el conocimiento que exige es acumulativo. Yo creo que en ese sentido, casi la enseñanza de las matemáticas es única. En el sentido de que tienes 2 premisas. Una es continua, en el sentido de que año tras año la tenemos que llevar, y por otro lado que se va acumulando. Si un niño piensa que tiene problemas desde un principio, él piensa que va a tener problemas toda su vida. Y eso debe aterrorizar al más pintado, ¿no? Por otro lado, si sientes que tienes la habilidad, que crees que tienes esa habilidad, pues entonces crees que no vas a enfrentar dificultades. Aunque pudiera ser, se dé el caso de que cuando te cambian de tema, ¿verdad?, y empiezas a ver una materia diferente, como puede ser el álgebra a la geometría, dices, ah, caray, esto no lo entiendo, y empieza otra vez
este terror. Y ¿sí? también tiene que ver, por supuesto, con la propia formación de los profesores, sobre todo a nivel básico, y cómo ellos mismos a lo mejor en el salón de clase expresan su propio miedo. Entonces, habría que hacer popularización de las matemáticas o divulgación de las matemáticas para los profesores, Enrique, por ejemplo. Por supuesto. Mira, retomando la cápsula que pusieron hace un momento sobre Bell, una de las propuestas que yo hago es, ese libro de Bell está tan bien escrito que los profesores lo pueden retomar, ¿sí? Y de ahí sacar, ya sea anécdotas de matemáticos, ya sea conocimiento técnico, forma de mostrar un tema, para que ellos en su salón de clases lo puedan hacer. Ajá. Entonces, la divulgación está en varios sentidos. Sirve para una persona específica que consuma ese producto y entienda, aprenda, tenga un contexto, bla, bla, bla. Que aquí, como pausa, la divulgación sí es algo distinto a la enseñanza. O sea, no entendamos que la divulgación no va a enseñar a las personas, en lugar de, no va a sustituir a la escuela, ¿no? Eso quiero que quede claro. Pero bueno, entonces, siguiendo con lo otro, te decía que sí, un texto de divulgación puede servir para maestros o para un público. Ahora, sí hay textos especializados de divulgación para un docente. Y aquí hemos hecho algunas cosas, Alejandro y yo, sobre todo la revista Matemorfosis, ¿no, Alejandro? Que está pensada hacia profesores. Sí, de esa vamos a hablar en un momento, nada más que justamente antes de entrar a la revista, digamos, ahorita nos explicas qué es la revista, pero ¿qué retos entonces encontraron ustedes para pensar en hacer divulgación para profesores? O sea, ¿qué fue lo que se plantearon para llevarlos a desarrollar la idea de que una revista podía funcionar? Mira, aquí es una cuestión de definición, y siempre tratar de definir algo es sumamente complicado. Si tú me dices dónde empieza la biología y dónde termina la biología, no hay forma de definirlo. Habrá matemáticos que hacen biomatemáticas y te dicen yo hago matemáticas, el biólogo te dice yo estoy haciendo biología. El mismo problema es con física, con teoría de conjuntos y lógica. Definir algo es sumamente complicado. Yo me estoy tratando de presentarles a los maestros herramientas. Yo he ido a dar pláticas de divulgación o de enseñanza de las matemáticas de estos auditorios enormes de maestros que vienen del Estado, que vienen de la SEP, etcétera, etcétera, y tú los ves a ellos desesperados. Ellos lo que más quisieran es resolver el problema. Ellos no disfrutan vivir en esa situación, y ellos te dicen necesitamos herramientas para poder enfrentar. Oye, das clases diario, no es el sábado es un ratito y me desligo, no, tú vas al salón de clases todos los días. Estos maestros están desesperados, y entonces la revista lo que se propone es presentarles una herramienta, pero es una herramienta que tiene que ser muy rica para que la puedas usar de distintas maneras y en distintos momentos. Déjame tratar de ser muy breve y platicarte una anécdota. Muchos de los estudiantes tienen dudas en clase. Finalmente se atreven a hacer la pregunta al maestro, le dicen, maestro, no entendí. ¿Qué es lo que va a hacer el maestro? El clásico maestro de matemáticas lo único que va a hacer es repetir exactamente la misma explicación, con las mismas palabras, pero más despacio. Entonces, el que sí entendió se desespera porque dice, esto ya lo vimos. El que no entendió sigue sin entender porque la lógica es la misma. Es como si te hablaran en un idioma extranjero y porque te lo hablen muy despacio ya lo vas a entender. Pues no, sigue sin entenderlo. Entonces, lo que hay que proporcionarles a los maestros son herramientas alternativas. Si tú no entendiste el concepto de cómo resolver una ecuación de X manera, en la revista te debemos de proporcionar las maneras de cómo entenderlo desde otros puntos de vista. La revista, recordemos, se llama Matemorfosis. Sí. Cambiemos la forma de las matemáticas. Eso ¿sí? tiene que hacer. Es una revista, mira, es muy difícil de definirla, que era por donde yo empezaba. No es de divulgación por un lado, no es de enseñanza por otro lado, no es de historia por otro lado. La revista lo que trata de hacer, a final de cuentas, tras la lectura continua de la revista a lo largo es que adquieras una cultura matemática. No una cultura light, de que te sepas fechas o te sepas datos, sino que comprendas los conceptos y los métodos matemáticos. De tal forma que tú puedas llegar a un salón de clases, la revista tiene muy diversas secciones, y, por ejemplo, un día hablarles, como decía Enrique hace rato, les puedes hablar inclusive de política, les puedes hablar de educación, les puedes hablar de demografía. Hay 1000 cosas, bueno, la matemática se aplica en todo.
Sí, es Entonces, cierto. Tú que trabajas, se puede hablar de todo. Tú que trabajas en una consulta Mitofsky, lo ves ahí, y estamos muy hechos ahora recientemente, sobre todo en los medios de comunicación, a oír las encuestas, la parte electoral, la discusión de los resultados, etcétera, y no todo el mundo se imagina que atrás de eso hay un montón de trabajo matemático, ¿no es así? Sí, en eso, y no se imagina que hay matemáticas en todos lados. Fíjate, ese es algo bien bonito, porque uno cuando empieza a leer sobre qué son las matemáticas, lo que te decía hace rato, no hay que solo divulgar el conocimiento técnico, sino entender qué son las matemáticas, quién las hace, por qué surgió cierta idea. Hace poco estaba leyendo sobre los hermanos Bernoulli, que son una maravilla, hermanos desde el siglo XIX, 3, 4 generaciones de genios matemáticos en varias áreas, y ellos así parece que de la nada se ponían a imaginar, si yo tengo 2 puntos y tengo una cuerda entre ellos, ¿qué figura es específicamente esa cuerda, no? Entonces dices, esos son matemáticas, y la encontramos vamos al banco y están las cuerdas estas para que pase la gente, y eso pues, se puede convertir en un problema matemático que los hermanos Bernoulli lo vieron en el siglo XIX, y como ejemplos hay muchos, ¿no? Es decir, las matemáticas están en todos lados, para modelar, no sé, la corriente de agua, para modelar hasta el tránsito que tanto sufrimos por en las supuesto, ciudades, ¿no? En México sufrimos un problema tremendo sobre que los semáforos no funcionan bien, pero un problema matemático muy, muy, muy fuerte es cómo coordinar los semáforos en una glorieta o en un cruce para que sean óptimos y para que todos podamos pasar y no nos desesperemos y la ciudad funcione. Entonces, es increíble, a mí me sigue impresionando, por eso me gusta esto, la divulgación. Las matemáticas las encontramos en todos lados, o sea, y matemáticas de muy distintos niveles, ¿no? Eso no quiere decir que entendamos el concepto técnico, pero sí darnos cuenta que está esa posibilidad de hacer matemáticas por todos lados. Y retomando lo que decía Alejandro sobre la revista, dar este contexto matemático, esta cultura matemática va a lo que decía él, a lo que digo yo de ver dónde están las matemáticas, y también entender que cuando uno lee lo que decías de las encuestas, que hay un proceso matemático muy fuerte allá, pero no basta entender que hay un concepto de muestreo, ¿no? Por ejemplo, hay que entender por qué surgió el muestreo, de dónde surgió, para qué nos sirve. Y quiero comentar algo. Decías, ahora los chavos y mucha gente pregunta, ¿para qué me va a servir? Pero hay que decirlo, las matemáticas también sirven, y la ciencia en general, como algo abstracto. O sea, a mí no me gusta dar siempre esa respuesta de decir, a ver, tal concepto te va a servir para solucionar tal problema, porque mucha de la historia de las matemáticas demuestra que solo sirvieron para pensar de manera abstracta, y eso es una parte importante de las matemáticas no aplicadas. Entonces también hay que mencionarlo. Hay que recordar que 2 de los libros fundamentales en el desarrollo del álgebra, 2 de los libros más importantes en este desarrollo, llevaban en el título a la palabra arte, y se referían al arte de pensar. Ellos pensaron, te estoy hablando del siglo XVI aproximadamente, si nosotros haciendo álgebra, y estás hablando de cosas que supuestamente no sabes, la X y la Y, bueno, son incógnitas. Bueno, si estoy resolviendo un problema del que no sé de qué estoy hablando, y lo puedo resolver cualquier cosa. Claro. A mí, por ejemplo, mis alumnos me dicen en ocasiones, ¿para qué se enseña álgebra si en la vida práctica nunca nos vamos a ver en la necesidad de resolver una ecuación de segundo grado? Y tienen razón. Por supuesto. Bueno, sí, pero fíjate, no únicamente nos enseñan las ecuaciones de segundo grado. Hay un momento, esto es esencialmente, bueno, en mis épocas era en segundo de secundaria, cuando te enseñaban distintas formas de resolver la misma ecuación. Hablabas tú de sustitución, hablabas de suma y resta, hablabas de completar cuadrados, etcétera, etcétera. Y me dicen mis alumnos, a ver, por un lado, nunca me voy a enfrentar a una ecuación de segundo grado. Y por otro lado, me enseñas hasta 9 o 7 métodos diferentes para resolverla. Eso es tortura, ¿no? Tortura pura. ¿Para qué me enseñas esto que no me va a servir nunca? Pero lo que ellos no piensan, en lo que ellos no razonan, es que en la vida real, cuando tú estés dedicado a cualquier cuestión, tú has sido diseñadora, directora de una revista también por años, tú tienes que tomar decisiones. Y muchas veces la respuesta no es única. Existen 3 o 4 respuestas. Y tú con tu experiencia lo que vas a hacer es tomar la respuesta óptima. Bueno, eso nos lo enseña el álgebra. Eso lo aprendimos con el álgebra. Porque el maestro nos pone una cosa que no entendemos, que es una ecuación de segundo grado, y cuando estamos en un examen, nada más nos dicen resuelva la ecuación.
Y nosotros tenemos que pensar inmediatamente, bueno, sé por suma y resta, sé por completando cuadrados. Y en ese momento yo tengo que decir, pero la forma ideal es esta. Claro. Un vendedor, por ejemplo, que tenga que vender enciclopedias y que tenga que recorrer ciudades y pararse en hoteles, él va a tener que minimizar sus gastos. ¿Qué va a decir? Va a tener que tomar decisiones de qué es lo que más me conviene. ¿Qué le enseñó a tomar esas decisiones? El álgebra. Claro, pero también... Pero eso significa muchos retos para alguien que quiera hacer divulgación, porque al final, como dice Alejandro, sus alumnos le cuestionan. Claro. Entonces, tú tienes que pensar lo que te van a cuestionar, qué tanto peso tiene la parte histórica, cómo explicar que sí hay mucho más que un problema práctico atrás. Sí, por ejemplo, podríamos hablar de las herramientas que un divulgador debe de tener o podría tener, pero solamente quiero apuntar algo más. Pero Alejandro, Pati, también saber matemáticas nos enfrenta a una forma de ver la vida que podría ser artística. O sea, cuando tú ves un cuadro, no te estás preguntando ¿para qué me sirve ver el cuadro?, ¿no? O sea, ¿qué beneficios obtengo? Es que esa pregunta de ¿para qué me va a servir esto? O sea, casi de ¿cuánto voy a ganar por saber esto? O sea, porque ahora ya estamos mucho en esa lógica, pero es un tipo de arte. O sea, entender cómo funciona cierta fórmula o cierto pensamiento, cierto camino para llegar a resolver un problema, es un cierto tipo de arte y es algo que disfrutamos los seres humanos, esa abstracción. Incluso regresemos a la idea que manejó Alejandro de que los chavos ahora, decías tú, al alcance de cualquier gadget de estos que usan, tienen la información, pero no es fácil discernir cuál es la buena información, ni cómo le entro a encontrar la información que me va a dar las herramientas para resolver el problema que tengo, ya sea escolar o personal o del tipo que sea. Y eso también tiene que ver con saber pensar de otra forma, ¿no es así? Sí, por supuesto. O sea, no basta tener allí la computadora o el aparato, tienes que saber cómo usarlo y cómo encontrar las vías de separar la información que es válida de la que no es válida, cosas que son importantes. En cualquier oficio, profesión, disciplina, tienes problemas que resolver y las matemáticas te enseñan a resolver problemas. Los exámenes, ¿qué son? Resolver problemas. Te enseñan una fórmula y el maestro no necesariamente te pide que te sepas de memoria esa fórmula, te pide que apliques la fórmula en un contexto. Entonces las matemáticas esencialmente están dirigidas a enseñarnos a pensar. El error garrafal que hemos cometido últimamente es no insistir en ese aspecto, insistimos en el aspecto numérico, de que tengas que tener la respuesta correcta, cuando lo que nos debe interesar es ver que estés desarrollando el proceso de lógico adecuado. No, pero también en la vida tienes que resolver problemas, o sea, y problemas a lo mejor que son muy sencillos, pero desde que te levantas estás resolviendo cosas, estás decidiendo sobre una gama muy amplia de posibilidades y decides la que crees que es la mejor en ese momento. Si tú le preguntas a la persona, ¿por qué decidiste hacer esto y no esto?, esa persona específica tiene argumentos que sustentan por qué decidió eso. Al momento que se haga consciente de por qué lo decidió, está utilizando esta forma de pensar y para decirte por qué lo resolvió, ¿no? O sea, creo que toda la vida nos la pasamos resolviendo cosas, hacemos esto, no hacemos, pero ¿por qué lo hacemos? En la medida que podamos sustentar esas decisiones, vamos a tener más información. O sea que es importante entonces regresar a que desde la enseñanza básica la idea de que las matemáticas te ayudan a pensar te convierte en ciudadanos con más capacidad, ¿no? Y eso es fundamental y a veces se nos olvida decírselo a los niños, a los jóvenes, recordarles que tener capacidad de decisión, de opinión, de pensar que sí hay posibilidades de hacer cambios en las cosas, tiene que ver con una manera de pensar y ahí la matemática es muy importante. Claro, lo que tenemos que hacer es aprender a razonar. Las matemáticas, independientemente de esa insistencia del lenguaje, inclusive ahora simbólico, ¿no? Que esto es una moda relativamente muy reciente, esto proviene del siglo XIX. Las matemáticas hasta antes del siglo XIX se enseñaban pues, como cualquier otro texto, tenías tú que leer las proposiciones. Actualmente pues, hay libros de matemáticas que tú los puedes abrir y que el único número que aparezca en la página sea el número de la página y todo lo demás son símbolos matemáticos. Sí que no entiendo. Pero esta es una moda relativamente moderna y lo que tenemos que entender como matemáticos, primero que todo, mira,
yo cuando llego a dar una clase, y suponte que sea una clase que he dado ya aproximadamente durante 35 años, tú imagínate lo que es repetir la misma clase. Estás harto, te aburre, pero lo que tienes que hacer y el esfuerzo mental que tienes que hacer antes de entrar al salón de clases es pensar, pero los que están ahí sentados la van a escuchar por primera vez. Así es. Entonces tiene que ser de lo más claro posible, tienen que ver que me entusiasma, que gozo, que disfruto con esta disciplina, y de alguna manera tengo que hacérselos ver de la manera más clara posible. Sí, y tú como docente, yo me pregunto, ¿qué necesitas para gozar la disciplina, para entenderla? Pues lo que necesitas es un panorama amplio de lo que es ese concepto o esa disciplina que estás dando. Y para esto sirve la historia, o sea, sí, para esto sirve entender no solo para qué nos va a servir el teorema de Pitágoras, que sí es muy útil, ¿no? Pero conocer de dónde surgió, por qué surgió, qué personajes lo hicieron, porque a veces lo que se nos olvida que atrás de las matemáticas hay personas. Y llegamos a la escuela y nos las dan de manera así, esta es la fórmula y se acabó, pero la fórmula a veces nació de manera distinta, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hay personajes que la hicieron, que la discutieron, que se equivocaron, que tenían familia, entonces la historia, entre otras cosas, nos brinda la posibilidad de humanizar estos conceptos matemáticos, ¿no? Y a medida que el docente entienda, sepa de esta historia, pues le va a encantar y le va a hacer más sentido, y al alumno le va a hacer más sentido. En viéndolo de esta forma, el divulgador tiene un panorama mucho más amplio, porque no va a llegar a clase a que el chico sepa la ecuación de segundo grado. Va a llegar, el divulgador puede agarrar sobre la fórmula de segundo grado toda una gama de posibilidades para introducir ese concepto, ¿no? Entonces, por eso la historia es tan importante, porque nos brinda... de las ciencias, y fíjate que en eso también tenemos que insistir los que estamos del lado de la ciencia, en que la enseñanza incorpore mucho más a la historia, porque eso también se ha dejado de lado o nunca se ha hecho realmente, y significaría un cambio importante. Es que mira, tenemos también que partir que así como la gente común y corriente tiene una falsa imagen de lo que son las matemáticas, pensando en que alguien que es bueno para las matemáticas es necesariamente alguien que es bueno para el cálculo numérico, igual la gente cree que un historiador lo que sabe son muchos datos. A mí, por ejemplo, cuando yo hago la propuesta de que hay que introducir la historia dentro de la enseñanza de las matemáticas, lo primero que me dicen los burócratas esencialmente es, eso la va a complicar más. Porque ahora, además de saber matemáticas o de entender matemáticas, también tienen que aprenderse los datos históricos. Ellos creen que lo que yo voy a enseñarles son fechas, nombres, títulos. No, la historia lo que hace es explicar el pasado. Y entonces lo que vamos a hacer es comprender de dónde surgieron los conceptos matemáticos, lo que decía Enrique. Hay que ver el contexto en el que surge una idea. Y de hecho, parte de hacer divulgación no significa que pensemos los divulgadores en las cabezas de personas como cubetas vacías que hay que llenar de datos, y entre más datos les metamos, mejor van a estar. No es así, y todo tiene que ver con este cambio en la concepción de cómo se enseña, cómo se divulga, cómo se presenta, inclusive la imagen que tiene la ciencia, en algo que tú mencionabas y que me parece fundamental, que la ciencia tiene avances, también tiene dudas, también tiene retrocesos, también hay momentos en que no se encuentra fácilmente un camino, encontramos una forma de explicar la realidad y probablemente en un tiempo algunas de esas facetas de la explicación de la realidad también cambien. Sí, mira, la ciencia, la historia de la ciencia no es la historia de éxitos, ¿no? La historia de cualquier disciplina, de nosotros mismos, es una historia de éxitos, de fracasos, de ideas brillantes, pero también de mucho trabajo. O sea, como bien dices, esto nos permite realmente poner en claro de dónde surgió y qué es, ¿no? O sea, a mí lo que más me interesa en este momento de la divulgación es qué es la matemática, o sea, que la gente entienda qué es, por qué surgió, hacia dónde va, qué nos permite hacer. Y hace rato tú mencionabas sobre qué herramientas debe de tener un divulgador. Las herramientas las podemos enunciar en 4, pero es algo muy, muy, muy amplio. Mira, en primer lugar, tenemos que tener la herramienta científica, es decir, el detalle técnico no lo podemos dejar. Cualquier divulgador tiene que tener el detalle técnico. Después, tenemos que tener un medio de comunicación. Y aquí entramos a algo muy amplio, porque tenemos tele, radio, revistas, tener libros, o sea, tenemos que... Y ahora todo el mundo del internet. Todo el mundo de la multimedia, ¿no? Entonces, tener un medio de comunicación que entendamos
y que podamos acceder, porque aunque lo entendamos, no necesariamente podemos acceder. Y después tenemos que tener esa sensibilidad con el público. Es decir, aunque yo tenga estos dos elementos, tengo que entender al público para hacer ese proceso de comunicación y llegar a él, ¿no? Y la última sería conjuntar los tres elementos anteriores para sacar un producto. Entonces, como verás, el reto del divulgador es muy amplio. ¿Por qué? Porque no solo necesita tener una herramienta, sino necesita tener estas tres, ¿cómo se llama? Estos tres elementos para ser un buen divulgador. Y es amplísimo. No solo existen los libros, multimedia, obras de teatro y las que no se me ocurren, ¿no? Que hay, o sea, es la tarea del divulgador, que es una disciplina muy nueva, pero muy amplia, ¿no? Y así como existe esta disciplina, también existe una malconcepción de qué es la divulgación. Y el científico piensa que es nada más dar charlas sencillas. Exactamente. Miren, es importante que entremos un poquito, ya estamos en la fase final del programa, a recomendar algunos de los libros. Algunos trajo Alejandro, nos hizo favor de traerlos, ahorita los van a enfocar, para que vean que hay distintos tópicos de las matemáticas que están tocados en libros a muy distintos niveles y que las personas pueden acceder, nos pueden llamar y les hacemos las sugerencias. Está esta revista Matemorfosis que está en proceso y que va a ser un hit, creo yo, les deseamos mucha suerte. Enrique va a hacer unas cápsulas de radio en el Instituto Mexicano de la Radio, próximamente, de matemáticas. Por supuesto, tenemos muchos elementos a nuestro alcance, entonces dejemos de pensar en este campo de la ciencia como un campo solo para unos privilegiados o pareciera que elegidos por quién sabe qué. Pero además es necesario, o sea, si creemos que no tenemos esa habilidad, tenemos que cambiar completamente de idea. Todos tenemos que cambiar. Entonces, parte de ese objetivo cambiar lo tienen estos programas de la Facultad de Ciencias, del Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, y pueden comunicarse con nosotros. Ya les di algunas vías. Escríbanos, llámenos, les haremos llegar los datos que ustedes nos soliciten y los invitamos. Despido primero a mis invitados, al maestro Enrique Carpio y al doctor Alejandro García Diego. Gracias por acompañarnos. El placer fue nuestro. Hoy ha sido una conversación muy enriquecedora y les invito al próximo de la serie en que estaremos hablando de hongos, levaduras, microorganismos, todos esos grupos que de repente dejamos de lado y que en el caso de los hongos constituyen todo un reino. Estamos acostumbrados a pensar en animales y plantas, pero ahí están los hongos. Ya vamos a platicar también en el siguiente programa sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente. Diversas evaluaciones, tanto de carácter nacional como internacional, muestran que existen en el sistema educativo mexicano deficiencias profundas en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Estas pueden deberse, entre otras causas, al mal uso de un modelo equivocado, que deforma los objetivos y métodos de la disciplina. Un proyecto que intenta paliar algunas de estas deficiencias es la edición de una revista titulada Matemorfosis, cuya meta principal es motivar a pensar a través de las matemáticas y a cambiar la forma de entenderlas. Matemorfosis tiene un enfoque humanístico y artístico, con toques divertidos para hacer de las matemáticas una parte interesante y conocida de nuestra vida. La revista hace énfasis en la esencia, evolución y relaciones de la matemática con otras disciplinas, y deja de lado su mecanización, simbología y notación matemática, utilizando un lenguaje sencillo y claro para el lector no especializado. Matemorfosis es un proyecto nacional de alta calidad que nos permite hoy comprender la matemática.